Hablemos del esqueleto axial. Como ya se ha mencionado, los huesos del esqueleto axial, cráneo, esternón, costillas y columna vertebral encierran estructuras importantes en el cuerpo y por lo tanto su principal función es proporcionar protección. El cráneo se encuentra en la parte superior de la columna vertebral y se divide en el cráneo y la cara. Además de proteger el cerebro, los huesos del cráneo también protegen los ojos y los oídos y contienen los dientes. La columna vertebral. Hay 33 vértebras en el cuerpo, todas apiladas una encima de la otra para formar la columna vertebral. Esta columna es muy fuerte, pero también es muy flexible, ya que se dobla anteriormente o hacia adelante, posteriormente o hacia atrás, lateralmente hacia el lado y gira. Las vértebras están divididas en secciones y juntas constituyen alrededor del 40% de la altura total del cuerpo. En la región del cuello hay 7 vértebras cervicales, debajo de esta hay 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Las vértebras sacras se fusionan para formar una sola vértebra, al igual que las vértebras coxígeas. Esto significa que las vértebras cervicales, torácicas y lumbares pueden moverse en relación con las demás, pero las vértebras sacras y coxígeas no. Las vértebras de cada sección de la columna vertebral tienen una estructura similar, pero hay algunas diferencias específicas de forma y función, dependiendo de dónde se encuentren. Las vértebras cervicales son las más pequeñas y tienen más movimiento que las vértebras torácicas y lumbares. Las vértebras torácicas son menos móviles porque las costillas se unen a los lados de cada vértebra y por lo tanto restringen el movimiento. Las vértebras lumbares son las más grandes y fuertes, ya que juegan un papel importante en el soporte del peso y por lo tanto absorben altas cargas de compresión. Las vértebras sacras transmiten el peso del cuerpo a la pelvis y a las piernas. En la siguiente imagen se ilustran las características comunes a todas las vértebras. La parte más grande y plana de cada vértebra se llama cuerpo. Hacia la parte posterior de cada vértebra hay un agujero llamado agujero vertebral. Como las vértebras están apiladas unas sobre otras, estos agujeros se alinean para formar un canal a lo largo de la longitud de la columna vertebral. La médula espinal se encuentra dentro de este canal. También hay un hueco a cada lado de las vértebras, donde los nervios espinales emergen de la médula espinal. Cada nervio espinal inerva una zona diferente del cuerpo. Los cuerpos de las vértebras no se tocan realmente entre sí, ya que hay un disco intervertebral entre cada uno. Estos discos tienen un anillo exterior duro de fibrocartílago llamado anillo fibroso y una estructura blanda, gelatinosa y elástica llamada núcleo pulposo y una estructura blanda, gelatinosa y elástica en el centro llamada núcleo pulposo. Los discos hacen que la columna vertebral sea más flexible y se aplanan y sobresalen a los lados cuando se comprimen, convirtiéndolos en importantes amortiguadores. Proponemos el siguiente ejemplo, el disco deslizado o herniado. Piensa en una dona de mermelada. ¿Qué pasa cuando la aplastas? Ahora imagina el disco intervertebral como una dona de mermelada, donde el anillo fibroso es la parte pastosa y el núcleo pulposo es la mermelada. Si hay grietas en el anillo fibroso, el núcleo pulposo puede apretarse a través de los huecos y, en algunos casos, puede presionarse la médula espinal o los nervios espinales que se encuentran cerca del disco. Esto puede entonces causar dolor en las áreas del cuerpo que están inervadas por estos nervios. A menudo se denomina disco deslizado, aunque el disco no se deslice, sino que se agrieta o parta.
Puede ocurrir en cualquier disco, pero lo más común es que ocurra en la parte baja de la espalda. Continuemos. Las vértebras están dispuestas de tal manera que proporcionan a la columna vertebral 4 curvas. Estas se pueden ver cuando se mira la columna vertebral desde el lado. Las curvas cervicales y lumbares son convexas en la parte anterior. O también lo podemos interpretar, ¿no?, que es una curva hacia el exterior o en la parte delantera, mientras que las curvas torácicas y sacras coxígeas son cóncavas en la parte anterior. Es una curva hacia el interior en la parte delantera. Las curvas torácicas y sacras se llaman curvas primarias, ya que están presentes en la posición enroscada de un feto en el útero. Las curvas cervicales y lumbares son secundarias, ya que se desarrollan más tarde cuando el niño puede mantener la cabeza erguida, ¿sí?, o después de 3 o 4 meses, y ponerse de pie, después de 12 o 15 meses. Las curvas aumentan la fuerza de la columna vertebral, ayudan a mantener el equilibrio vertical y absorben los golpes durante los ejercicios de levantamiento de peso. Las otras funciones específicas de la columna vertebral son apoyar la cabeza, encerrar y proteger la médula espinal, transmitir el peso del cuerpo a las piernas y proporcionar puntos de unión para las costillas y los músculos de la espalda. Pensemos un poco. La postura correcta se considera un elemento clave para maximizar el rendimiento y el crecimiento correcto de los humanos, para lo cual se te va a pedirte que investigues el uso del yoga o el pilates como medio para el desarrollo de la postura correcta. Y analicemos un poco. Problemas con las curvas de la columna vertebral. Una curva lumbar exagerada o un gran arco en la parte baja de la espalda se llama lordosis lumbar. A menudo se asocia con la obesidad, la mala postura, la rigidez y o la debilidad de la cadera, la espalda y los músculos abdominales. Una curva torácica exagerada o hombros excesivamente encorvados se llama cifosis. Se asocia con una mala postura, tensión y o debilidad en los músculos del pecho, el cuello y la parte superior de la espalda. Una curvatura lateral excesiva en la columna vertebral se llama escoliosis. Esto puede parecerse a una S o una C cuando se mira la columna desde atrás. Si esto se debe a una mala postura, a la tensión y o debilidad muscular, se puede arreglar. Sin embargo, si es congénita o que está presente desde el nacimiento y se debe a una deformación estructural como la hemivértebra o la media vértebra, es posible que se requiera una cirugía. El esternón y costillas. El esternón es un hueso plano que comienza en el fondo de la garganta y se extiende hasta la mitad del pecho en el centro. Las costillas son huesos curvos que se articulan con el esternón en la parte delantera y las vértebras torácicas en la parte posterior. Hay 12 pares de costillas en total. Los primeros 7 pares se llaman costillas verdaderas, ya que se unen directamente al esternón. Las costillas 8 a la costilla 10 se llaman falsas costillas, ya que se unen a la costilla 7 y por lo tanto solo se unen indirectamente al esternón. Las costillas 11 y 12 son costillas flotantes, ya que no se unen al esternón. En cambio, las puntas se pueden sentir en la parte inferior de la caja torácica anterior. Juntos, el esternón, las costillas y las vértebras torácicas forman la caja torácica. Los músculos intercostales, que son esenciales para la respiración, se encuentran entre las costillas, por lo que cualquier daño en las costillas también afecta la respiración. Tenemos algo para investigar. El diafragma y los músculos intercostales internos y externos están involucrados en la respiración. La primera actividad. Explique lo que sucede a la cavidad torácica durante la respiración. Segundo, identificar los músculos que se utilizan en la inspiración, la expiración
y la expiración forzada. Hablemos acerca del esqueleto apendicular. Mientras que la función principal del esqueleto axial es la protección, el esqueleto apendicular está mayormente involucrado en el movimiento. La parte superior del cuerpo. En esta parte, las fajas pectorales o los hombros están formados por las clavículas y las escápulas. Las clavículas se articulan con el esternón anteriormente y esta es la única conexión ósea entre la faja pectoral y el esqueleto axial. Las escápulas o el omóplato son huesos planos y triangulares que se encuentran en la parte posterior de la caja torácica. El omóplato se articula tanto con la clavícula como con el húmero. El húmero es el hueso de la parte superior del brazo y es un típico hueso largo, agrandado en los extremos superior e inferior. El extremo superior se articula con la parte lateral de la escápula para formar la articulación del hombro, mientras que el extremo inferior se articula con el cúbito proximal para formar la articulación del codo. El cúbito es uno de los dos huesos largos de la parte inferior del brazo, siendo el otro el radio. Estos huesos se encuentran paralelos entre sí con el cúbito medial al radio o en la posición anatómica del cuerpo. Entre los huesos hay una capa de tejido conectivo llamado membrana interósea que mantiene los huesos unidos y ayuda a proporcionar una estabilidad adicional. Juntos, estos huesos forman la articulación radiocubital, donde los huesos giran alrededor del otro. En la muñeca, el radio y el cúbito se articulan con los huesos del carpo. Estos son huesos cortos y están dispuestos muy juntos, en dos filas de 4. La fila distal se articula con los metacarpos de la mano, que a su vez se articulan con las falanges proximales. Cada dedo tiene 3 falanges, mientras que el dedo pulgar solo tiene 2. Estos huesos forman las articulaciones individuales dentro de los dedos que permiten los movimientos muy finos y específicos. En la parte inferior del cuerpo, la estructura de las extremidades superiores e inferiores es muy similar. La pelvis está formada por 3 huesos fusionados, que son el ilion, el isquion y el pubis. Se articula con el sacro y por lo tanto proporciona el enlace entre las extremidades inferiores, es decir, las piernas y el esqueleto axial. Hay un hueso largo en la parte superior de la pierna llamada fémur, que se agranda en los extremos proximal y distal. El fémur es el hueso más largo y pesado del cuerpo y se articula con la pelvis en una zona hueca llamada acetábulo para formar la articulación de la cadera. Distalmente, el fémur agrandado se articula con la cabeza agrandada de la tibia para formar la articulación de la rodilla. La tibia es el hueso prominente que se encuentra anteriormente en la parte inferior de la pierna, a menudo llamado hueso de la espinilla. El peroné es otro hueso largo que corre o se mueve paralelo y lateral a la tibia. Al igual que el miembro superior, estos huesos se mantienen unidos con una membrana interósea. La rótula es un pequeño hueso triangular situado en la parte delantera de la articulación de la rodilla. La rótula aumenta la palanca del tendón del músculo cuádriceps femoral. Mantiene la posición del tendón cuando la rodilla está doblada o flexionada y protege la articulación de la rodilla. En la articulación del tobillo, la tibia y el peroné se articulan con el astrálago, que es uno de los huesos del tarso. Sin embargo, el hueso tarsiano más prominente es el calcáneo, que forma el hueso del talón. La hilera distal de tarsos se articula con los metatarsianos, que a su vez se articulan con las falanges. De nuevo, cada dedo tiene 3 falanges, excepto el dedo gordo, que solo tiene 2. Tomemos como un punto clave, ¿sí?
La función principal del esqueleto axial es proporcionar protección a las estructuras importantes del cuerpo, mientras que el esqueleto apendicular participa principalmente en el movimiento. Y tengamos en cuenta la siguiente propuesta para pensar. Diferencias entre el esqueleto masculino y femenino. Los huesos del esqueleto masculino suelen ser más grandes y pesados que los del esqueleto femenino. Como los músculos suelen ser más grandes, ejercen una mayor presión sobre los huesos, por lo que las prominentes crestas y protuberancias que proporcionan puntos de unión muscular suelen ser más grandes en los hombres. Sin embargo, la principal diferencia es que la pelvis de la mujer es más ancha y menos profunda. ¿Por qué crees que es así? Para responder a nuestro objetivo de evaluación, deberán indicar de forma clara las diferencias anatómicas entre el esqueleto axial y el apendicular.